Bienvenidos al certificado de excelencia Compliance Officer Empresarial. ¿Cuál es el objetivo del certificado de excelencia de Compliance Officer Empresarial? Poder hacer y facilitar al profesional crecer en conocimientos, crecer en tecnologías, crecer en soluciones y adquirir una alta solvencia técnica profesional. Y ello, lógicamente, que permita crecer en clientes. Sabemos que la incertidumbre es si no el principal, sí uno de los, si no el único, sí uno de los principales enemigos de la economía. Y también sucede lo mismo en la empresa. Justamente el Compliance Officer Empresarial tiene el objetivo de dar una tranquilidad a todo lo que es el ámbito de empresas en el ámbito del cumplimiento normativo. Vamos a ver un poco en qué consiste la certificación SG900. Es un certificado de competencias y capacidades profesionales en compliance, certificado a nivel de ámbito internacional. ¿Quién lo imparte? Lo imparte Planinnova, que es un clúster de certificaciones de excelencia SG900 en el que participan instituciones, empresas, organismos y entidades certificadoras. ¿Quién lo certifica? La certificación de Compliance Officer Empresarial tiene dos certificados, o puede tener dos certificados, que son el certificado por la propia norma SG900 y el certificado por la entidad certificadora independiente por A+. Veamos ahora, entraremos un poco a ver lo que es la norma. La norma SG900 es la única norma en el mundo, única norma referencial que audita y certifica en compliance tanto a profesionales y a empresas y también a dirección experta de empresas. Con lo cual, eso aporta una doble visión. Veamos ahora por qué la norma SG900 es la más completa. Es decir, por un lado, aquí tenemos, dentro de la norma, tenemos el Compliance Officer Empresarial, tenemos, bueno, estamos hablando de qué certifica la norma. Puede certificar al Compliance Officer Empresarial, puede certificar en Compliance a las empresas, tanto en ámbito penal, legal y gestión, a empleados y mandos, al director general en la certificación de dirección general y compliance y en tecnologías inteligentes aplicadas a compliance. Es decir, que como vemos es la norma más completa a la hora de poder integrar los diferentes factores que conforman el compliance. ¿Qué permite? La SG900 tiene una doble visión. Hemos dicho que certifica tanto a dirección experta de empresas como a compliance. Por lo tanto, aporta la doble visión, la de la oferta y la demanda. La certificación de excelencia de compliance empresarial, al aportarnos esa visión, nos ofrece la visión de los dos actores principales. El de la demanda, que es la empresa, que es quien lo contrata y quien lo necesita, y el de la oferta, que es quien lo ofrece y garantiza el servicio, que es el profesional de compliance. Disponer de esta doble visión es absolutamente necesario para ejercer un buen servicio profesional. Tenemos luego cuáles son los objetivos de la norma referencial internacional SG900 en compliance. Vamos a hacer un pequeño resumen de forma rápida. Primero, desarrollar el posicionamiento profesional del Compliance Officer Empresarial. Segundo, incrementar la confianza de las empresas y organizaciones al tener un sello a nivel internacional y que además eso esté bajo una norma que es válido tanto para empresas como para profesionales. Diferenciar el certificado de Compliance Officer Empresarial de la competencia. Es decir, esto es algo que estamos viendo, es decir, proliferar muchísima oferta y es lo que sucede, lógicamente, en un mercado que es muy amplio. Entonces, saberse distinguir como profesional dentro de ese mercado es uno de los factores, lógicamente, necesarios e indiscutiblemente determinantes para poder alcanzar o triunfar profesionalmente. Otro de los objetivos es facilitar la comunicación de las capacidades y competencias del Compliance Officer. Es muy difícil cuando a uno le preguntan, ¿usted sabe de compliance? Bueno, uno puede dedicarse a explicar su vida en verso, pero es mucho más fácil poder decir, yo estoy certificado por entidad certificadora independiente y tengo certificadas mis capacidades y competencias en el ámbito de compliance, lo cual resume muchas veces y facilita muchas veces la transparencia y la comunicación con el mercado. Facilitar el uso y dominio de tecnologías de alto valor avanzadas en compliance. Esto también es fundamental. Es decir, de hecho,
Por eso, justamente, es uno de los grandes novedades, pero novedades hay que tener en cuenta que justamente la primera norma certificable en compliance fue la ESG 900. Por lo tanto, me refiero que en el hecho de novedad no tanto, pero sí que es cierto que el hecho de que integre la tecnología implicada dentro de la norma nos ayuda muchísimo a poder establecer la seguridad en el cumplimiento de tanto a nivel normativo como del rigor a la hora de las implementaciones del modelo, tanto de prevención como de corrección de riesgos dentro de las organizaciones. Otro factor es facilitar el uso de conocimientos complejos de alto valor en compliance, tanto legales como empresariales. Eso lo veremos a lo largo de la presentación. Facilitar el acceso del profesional a las nuevas capacidades y competencias en compliance y proporcionar la inteligencia de negocio que facilite la comunicación con los decisores de empresa. Este factor, que no se suele tener muy en cuenta, sin embargo, es absolutamente necesario para el profesional de compliance officer. No se pueden tener diálogos diferentes con los decisores de las empresas. ¿Cómo crecer profesionalmente en Compliance Officer? Primero, nos hace falta tener lo que hemos comentado, un branding profesional, y por lo tanto una imagen profesional que nos permita fácilmente comunicarla al mercado. Segundo, tener una visión de la demanda y en este caso tener una visión de la empresa, lo que llamaríamos un dominio holístico de compliance. Y como dominio holístico diríamos el dominio global, 360 grados. Tanto tener la visión de la certificadora, tener la visión de la empresa y tener la visión de los conocimientos jurídicos y empresariales que afectan en la implementación de compliance. Tercer punto, actividades de la empresa y relación con los riesgos, tanto penales, legales y de gestión. Y cuarto, caso práctico que veremos también de integración de las tecnologías y compliance, que es el Smart Compliance SG 900. Quinto, en la presentación, al finalizar, haremos una pequeña evaluación que, por favor, ruego que la podáis contestar. Son básicamente 6-7 preguntas de sí o no, es decir, muy sencillas y muy rápidas, pero que nos ayudan a tener una visión global de cómo se encuentra el mercado y de cómo se ve también la aplicación por parte de la SG 900. Vamos a pasar ahora a ver el otro capítulo, que es criterios claves para el valor profesional. Nos es muy importante porque estamos hablando ya no tan solo de un tema excepcional que lo tengo que dominar porque un cliente me ha pedido compliance, sino yo quiero adquirir una profesionalización en compliance, que veremos que es absolutamente diferente. Es decir, compliance, para tocarlo realmente de forma eficiente y con alto rigor, requiere una profesionalización. Bien, dentro de lo que denominamos ¿qué se entiende por compliance? Desde el punto de vista del SG 900, decimos, es un conjunto de procesos y procedimientos y competencias y buenas prácticas que nos permiten identificar, evaluar y prevenir y actuar delante de los riesgos normativos con los que se encuentran las empresas, al incurrir a través de sus actividades, apoyado por los códigos éticos o de conducta que regulan sus comportamientos y relaciones con terceros. Esto es muy importante, porque decimos, si nos hacemos la pregunta simple y escueta de ¿por qué existe compliance? Bien, existe compliance porque las empresas tienen que realizar unas actividades. Y esas actividades son las que dan pie a que exista compliance. Por lo tanto, a que existan riesgos. Si las empresas no tuvieran esas actividades, podríamos decir compliance no tendría razón de ser. Ese es un punto muy importante a la hora de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque luego tendremos que ver cómo analizamos esas actividades de forma global y de forma general. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la identidad profesional que podemos aportar. Lo que hemos comentado. Preguntamos hoy en día a muchos profesionales sobre saber compliance. ¿Y qué es saber compliance? Entonces, lo que permite la SG 900 es poder posicionarse y dar confianza al cliente, factor fundamental en servicios y máximo en los valores, tanto desde el punto de vista de derecho como desde el punto de vista de compliance. Permite diferenciarse de la competencia no especializada, permite comunicar de forma más rápida y sencilla y permite dar confianza en las propias capacidades y competencias del profesional.
También ayuda en la resolución de conflictos a la hora de liderar los proyectos de implementación de compliance. Este también es un factor importante, por eso lo hemos incorporado dentro del punto de posicionamiento. ¿Qué entiende la norma SG 900 por ser apto en compliance? Entiende ser competente con total autonomía en el pensar, decidir y actuar. Es decir, que no nos basta con saber, ni siquiera con el saber hacer. Nos basta también, requerimos tres principios básicos, que son el saber hacer y el poder hacer. ¿Y qué incluye? El último apartado, el poder hacer, incluye contar con los instrumentos y criterios necesarios, los que ponemos en el último punto, los criterios y recursos adecuados. ¿Correcto? Con lo cual no nos bastan solo los conocimientos, que sería el saber, no nos sirven solo las capacidades, que serían el saber hacer. Tenemos que llegar al último nivel, que es poder hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir? Hacerlo con los criterios y recursos adecuados significa hacerlo con el rigor y con la eficiencia necesaria. Partimos de quién certifica. Lo que hemos dicho, tenemos la certificación de SG 900, pero también tenemos la certificación de AP+. Aquí tenemos el certificado de A+, que se recibe y que es opcional para aquellas personas que hayan realizado el proceso de certificación, lo cual lógicamente incrementa esa doble certificación que tenemos a la derecha, tanto la SG 900 como la certificación de AP+. La certificación de AP+, ¿qué nos da? Nos da la validez en más de 75 países. Aquí tenemos el mapa con los diferentes países y en naranja los países con cobertura, donde tiene cobertura el punto de la norma. Otros apartados que nos interesan es a la hora de, estamos hablando de certificación. Bien, pongamos entonces en valor lo que significa la palabra certificación. Desde el punto de vista de la SG 900, aplicamos el criterio de la Organización Internacional de Trabajo de Suiza. ¿Qué quiere decir? Nos dice que una certificación de competencias es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un profesional efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. Es justo lo que hacemos dentro de la SG 900. Es decir, tenemos una norma reconocida, luego ya veremos qué ámbito tiene la norma a nivel de reconocimiento, y a partir de ahí tenemos la evaluación por parte de un proceso que nos permite aportar ese reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada. Ese es el sentido que tiene desde el punto de vista de la SG 900 el certificado profesional y de excelencia de la SG 900 en Compliance Officer empresarial. Bueno, aquí tenemos vamos a ver un poco dentro de ese reconocimiento qué es lo que aporta la SG 900 al profesional. Aquí tenemos, por ejemplo, dos presentaciones que se hacían justamente antes de la pandemia, todo lo que era en el tema presencial. Esto es con cámaras abajo, cámaras oficiales de comercio, arriba con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y vemos, por ejemplo, temas como estos son presentaciones en diferentes colegios profesionales de Barcelona, Madrid, Málaga, profesionales de Colegio de Abogados, en que se hace justamente acciones de divulgación y de explicación de lo que es la norma. Justamente estas sesiones presenciales, desgraciadamente, con el tema de la pandemia, no se han podido realizar, pero ahí tenemos el sustituto, que es la sesión que estamos realizando hoy precisamente. ¿Qué más realiza la norma? Pues bueno, se han realizado dos congresos internacionales, justamente con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en los que se exponían conjuntamente la Dirección Experta de Empresas y Compliance. Tuvieron muchísimo éxito y una vez pasada la pandemia esperamos volverlas a repetir. Otro aspecto también a tener en cuenta es, por ejemplo, con la relación con universidades. La Universidad del Atlántico ha realizado programas de experto universitario en Compliance Officer por la norma SG 900. Lo mismo se ha realizado por la UAB o con la Universidad Popular Autónoma del Estado de la Puebla de México.
Otros aspectos de que también realiza la norma, lógicamente es una norma de excelencia y por lo tanto ha estado en los 2 foros internacionales de excelencia que se han realizado en España, obteniendo mención de honor en estos certámenes. ¿Qué más realiza? Pues bueno, SG 900 es la única norma referencial internacional en compliance que cuenta con el aval institucional y académico del Consejo Superior Europeo de Doctores, lo cual le da, desde un punto de vista, el rigor también desde el apartado de contenidos. ¿Qué más hace? Claro, es una norma y por lo tanto realiza un proceso de investigación continuo. Aquí estamos con diferentes premios Nobel de Economía, de Medicina, de Física, y justamente estuvimos 2 días en los que tuvimos la oportunidad de poder desayunar, comer, cenar y estar teniendo mesas y tertulias conjuntamente y tener la oportunidad de exponer los criterios fundamentales de la norma a nivel internacional a premios Nobel, lo cual da un nivel de garantía a nivel de investigación. Por otro apartado, también tenemos la presencia de la norma en medios de comunicación. Aquí tenemos Confument del Treball, que es en este caso la COE, la Confederación de Empresarios en Cataluña. Tenemos con La Vanguardia, el principal medio de comunicación también en Cataluña, 5 días y Europa Press como medios relevantes en el ámbito económico. Aquí tenemos, por ejemplo, el acuerdo entre la principal patronal en Cataluña y AP Plus para impulsar las competencias directivas bajo la norma SG 900. Eso quiere decir que es una norma también reconocida desde el ámbito de vista empresarial, lo cual lógicamente y además dentro de las pymes da un impulso importante al desarrollo de compliance y por lo tanto también a los profesionales de compliance. También es importante la presencia en la red. Aquí tenemos en la parte superior, si ponemos en Google SG 900, veremos en la parte de abajo pone aproximadamente 1.100.000 resultados. Es decir, que tiene una presencia activa. Ahí, si pulsamos ahí, veremos luego todo lo que puede proporcionar o lo que aparece dentro de Google de lo que es la SG 900, donde tiene una presentación realmente importante. La ecuación de valor profesional, bajo el aspecto de tener una certificación, es todos tenemos experiencias, todos tenemos competencias, y lo que hace justamente la certificación es un poco como la estrella Michelin en el ámbito de la restauración. ¿Qué es lo que quiere el buen profesional cuando se certifica en una guía Michelin? Por ejemplo, los restaurantes que optan a esa estrella Michelin suelen ser los restaurantes de mejor calidad. Son aquellos que lo que buscan es justamente que su valor profesional sea valorado al máximo nivel. Esto es lo que hace la certificación, que la experiencia y competencias profesionales, elevarlas al máximo nivel exponencial. Bueno, hasta aquí hemos visto así de una forma rápida, pero el contexto, las ventajas, la singularidad, la alineación internacional, la integración, la transparencia, la cobertura y el reconocimiento. Vamos a empezar entonces a introducirnos en otro apartado. En ese apartado lo que vamos a ver son justamente los conocimientos, capacidades y destrezas que aporta la norma. Un primer punto, y no es solamente una cuestión semántica, lo digo porque hoy en día cuando se utilizan muchas veces las palabras se nos quedan muy bien en la parte conceptual o en la parte semántica. La SG 900 llega siempre al concepto concreto. ¿Qué quiere decir? Que no se queda en los procesos ni en los procedimientos. Pues, cuestión fundamental, pero necesita algo más. Condiciones necesarias, pero no suficientes. Necesita también llegar al punto concreto de cuáles son esos procesos, procedimientos y competencias. Empezamos por la inteligencia de valor, seguimos por los fundamentos de la certificación en compliance, el rol del compliance officer, contenidos del programa de excelencia y la integración con compliance y empresa. Vamos a ver el primero de ellos. Primero, cuando el concepto de inteligencia de negocio lo define la SG 900 como simplificar lo complejo. Y no hay que confundir, evidentemente, simplificar lo complejo, que es una de las cosas más difíciles que hay,
con ser simplista. Simplificar lo complejo es aquello que funciona. Sabemos que lo que funciona en la vida es justamente simplificar aquello que es complejo. Es decir, por poner un ejemplo, el mayor interface que ha existido en la historia es el del reloj. Todos nos comunicamos con el reloj, vemos la esfera, si es analógico, o vemos la pantalla si es digital y sabemos la hora que es. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que sepamos hacer un reloj de alta precisión. Pero sí que lo que nos interesa es que eso sea lo suficientemente sencillo como para que cualquier persona pueda llegar a utilizarlo. Esto es la parte importante en que nos interesa llegar a ese punto de concepto entre lo que es la tecnología con la comunicación con el profesional. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, cuando hablamos de temas como las redes sociales que están tan de moda. Bueno, ¿cuál fue la primera red social que existió? Básicamente, podemos decir que el teléfono. Red social, por definición, es aquella donde cada miembro que se adhiere suma valor. Bien, en este caso, el teléfono, lógicamente, cada persona que iba cogiendo, sobre todo en las etapas iniciales, y se iba dando de alta al teléfono, iba dando más valor al propio sistema telefónico. Pues bueno, esos son los conceptos que aquí dentro de la SG900 también se van incorporando desde el punto de aplicación concreta. Para ello, lo que se ha hecho en la inteligencia de negocios SG900 es generar el concepto IDEA. ¿Qué es IDEA? Es identificar, determinar, establecer y activar. Identificar ¿qué? Los procesos críticos, absolutamente algo necesario y sobre todo absolutamente necesario para el profesional de compliance. Iremos profundizando mucho más en ello. Cuando hay que pensar, y yo supongo que todos los presentes lo tienen claro, que no es lo mismo y se diferencia mucho un profesional de compliance que un auditor jurídico. Es decir, el auditor jurídico sí nos dice los riesgos que podemos correr jurídicamente, pero el compliance profesional y sobre todo el compliance empresarial tiene que ser una persona que participa en la evaluación de riesgos. Y eso significa que tiene que tener dos perspectivas. La que hemos dicho, la empresarial, y que tiene que tener la perspectiva jurídica. Hay muchos casos, y en las reuniones presenciales los explicamos, donde justamente decisiones desde un prisma solamente jurídico perjudican de una forma muy importante a la empresa. Pero bueno, para no liarnos, vamos a dejar que se necesita dominar esos procesos críticos de una forma muy clara y muy concreta. Tercer apartado, determinar principios y leyes generales de aplicación en compliance, que tienen que estar ampliamente contrastados mediante conocimiento científico y tenerlos de forma sistemáticamente estructurados. Establecer los requerimientos de las empresas y las competencias necesarias para los profesionales y cumplir el desempeño buscado en compliance y establecer y activar la implementación de metodologías. Para llegar a este último punto, que es activar la implementación de metodologías y tecnologías, que ya es cuando vamos a aplicar todos los conceptos que ya tenemos claro, y ahí me pongo muy machacante. Es decir, no es lo mismo cuando tú, por ejemplo, estás explicando algo a una persona, y esto lo conocéis todos por experiencia, sobre una pizarra, no es lo mismo que cuando estás aplicando o estás utilizando una herramienta. Cuando utilizas una herramienta, la tecla concreta que tienes que pulsar es esta. Hoy, por ejemplo, muchas veces con el marketing digital que estamos acostumbrados o para utilizar una herramienta como la que tenemos en el Zoom. Es decir, para llegar a aplicar e implementar las metodologías y tecnologías necesarias en compliance, hay que tener muy claro todo lo anterior, los procesos críticos, principios y leyes que la determinan y establecer cuáles son los requerimientos. Sin eso, lo que tendríamos es una aplicación informática totalmente separada de los procesos y procedimientos concretos. Bien, la metodología que se utiliza en la certificación es la metodología ICANN. ¿ICANN qué quiere decir? Y el por qué. Bueno, proviene fundamentalmente de la parte mnemotécnica, que significa aplicación inmediata del conocimiento al negocio. Es decir, hoy en día, y en la sociedad en la que vivimos, no es más sabio el que más sabe, sino el que más cosas útiles sabe. Esa es la filosofía de la ICANN, proporcionar
aquello que uno sabe, domine, conoce, que lo pueda aplicar de forma inmediata al negocio, en este caso a la empresa. De su fonética viene el segundo apartado, que es el que decíamos cuando estábamos hablando del saber hacer y el poder hacer. Lo que era el tema de los conocimientos, lo que era el tema de las competencias, que sería el decir yo puedo, I can. Y el tercer apartado es el del alcance. El alcance, ¿qué son? Justamente, ¿qué tiene la SG900 o qué integra? ¿Cuál es su alcance? Su alcance es que incluye el aprendizaje, incluye la información, incluye el conocimiento, incluye la aplicación e incluye la normalización. ¿Qué quiere decir? Estos 5 factores son los 5 factores claves que hace falta para decir soy un profesional de Compliance Officer. Lo cual ¿qué quiere decir? Que me puedo encontrar con un problema jurídico y puedo tener un defensor de ese problema. Pero ese defensor del problema no tiene por qué ser un buen profesional de Compliance Officer. Le puede ayudar mucho al Compliance Officer, eso es indiscutible. Abajo tenemos lo que son los conocimientos, metodologías y recursos, y lo que busca justamente la metodología ICANN es dedicar el mínimo tiempo en la zona de inversión. Es decir, ir rápidamente a lo que es la zona de resultados. Que estemos hablando de decir, lo estoy aplicando. Por lo tanto, todo lo que se hace, todo lo que se dice y todo lo que forma el certificado de Compliance Officer, todo por un lado es medible y por otra parte se aplica desde el primer momento. ¿A qué tipo de organización? A cualquier tipo de organización. Da igual el país, da igual el sector y da igual el nivel de organización con el que estemos trabajando. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene la certificación? Por una parte tiene los conocimientos de empresa y jurídicos, los críticos, tiene los criterios y fundamentos para liderar el hacer en compliance, y esto es muy importante, es decir, el apartado del liderazgo, en qué criterios y fundamentos se basa, tiene los instrumentos y tiene las destrezas, pero además tiene el Smart Compliance SG900, que son los recursos de implementación de compliance. Este se fundamenta en 2 bases, en soluciones algorítmicas y en soluciones heurísticas. Las soluciones algorítmicas son aquellas en las que la solución la podemos encontrar desde un punto de vista numérico, pero eso no siempre es posible, con lo cual necesitamos soluciones heurísticas. Soluciones heurísticas que son atajos que nos facilitan una visión innovadora de la empresa para decidir de forma más rápida y segura para obtener esos mejores resultados. Bien, otro apartado también a tener en cuenta, es decir, decimos, ¿cuándo necesita una organización un Compliance Officer empresarial? Básicamente, tenemos aquí estos 2, 4, 6, 8 puntos que son cuando el órgano de gobierno necesita tener conocimiento en relación a la situación de riesgos, cuando los socios desean tener confianza sobre la situación de los riesgos, cuando la organización quiere estar en disposición de acreditar ante autoridades su compromiso inequívoco del cumplimiento de sus obligaciones, cuando la organización adquiere el compromiso firme, explícito de generar conocimiento y conciencia sobre los valores, conductas y comportamientos éticos que deben cumplir todas las personas que la integran. La organización debe establecer los criterios y principios irenunciables en sus relaciones con terceros. La organización debe asumir como principio fundamental dar el máximo riesgo de confianza y transparencia. Bueno, aquí vemos básicamente un decálogo de 8 puntos, ya no sería un decálogo, sería un catálogo, pero de los puntos en los que nos marcan cuando existe la necesidad de que entre en función el Compliance Officer empresarial. Bien, contenidos del programa. Aquí vemos los 11 puntos que forman la parte de los contenidos del programa de la certificación SG900. Veis que empezamos aspectos jurídicos y empresariales de la norma, lo que es la norma, el autoconocimiento profesional de las competencias, la gestión de proyecto de implementación de compliance, contexto, estructura de compliance, objetivos, denuncias y sanciones, gestión de riesgos, operaciones y medidas para mitigar el riesgo, manual de organización y gestión de riesgos penales, legales y de gestión. Y ahí estaría contemplado todo, desde el tema, ahora tendremos oportunidad de entrar un poco más en detalle, evidentemente los códigos éticos y los códigos de conducta que también, lógicamente, están dentro de esos contenidos. Aquí tenemos algunos de los puntos y de los contenidos jurídicos.
tenemos temas como pueden ser el blanqueo de capital, podemos el lavado de activos o el lavado de activos, tenemos el tema de estafa, tenemos delitos concursales, podemos tener temas de propiedad industrial. A todos estos delitos que son comunes, que la legislación puede tener diferentes sanciones, pero les llamamos delitos universales. ¿Qué quiere decir? Que la estafa es un delito universal. El tratamiento de cuál pueden ser las sanciones o el valor de esas sanciones puede variar, pero sí que los delitos serían los mismos, es decir, temas como corrupción, temas como lo que hemos comentado, medio ambiente, temas como son salud pública, etcétera, nos vamos a encontrar con que van a ser comunes. ¿Eso qué quiere decir? Que al margen de que nosotros los podamos tener, también podemos particularizarlos para cada situación en concreto, tanto para cada empresa como para cada país, como para cada sector en particular. Después tenemos un apartado que es fundamental, que es el liderazgo del Compliance Officer. El Compliance Officer es la persona y es el responsable del cumplimiento, con lo cual, y solamente tiene por encima al órgano de gobierno. Con lo cual, tiene que saber liderar el proyecto, y eso significa no tan solo su hacer, sino saber orientar el hacer, influir en el hacer de la organización y gestionar ese hacer y mejorar ese hacer por parte de la organización. Otros aspectos es lo que comentábamos. La SG 900 cuenta con tres actores fundamentales. Uno, el de la empresa. Dos, el del Compliance Officer. Y tres, el de la certificadora. Realizando esto desde un punto de vista integrado, lógicamente al Compliance Officer le supone una ayuda extraordinaria. ¿Por qué? Porque le simplifica todo. Yo estoy realizando un proceso de implementación bajo una norma, ¿vale? Y en cualquier momento, no hace falta que sea en el momento que lo estoy implementando o poniéndolo en marcha, sino en cualquier momento en que la empresa lo necesite, como está utilizando criterios fundamentados de forma sólida en la norma, puede pedir la certificación de la norma. ¿A qué nivel? Al nivel que lo necesite. Puede ser a nivel penal, puede ser a nivel legal o puede ser a nivel de gestión. Evidentemente, cuando me refiero a nivel legal, me refiero legales, no penales. Para hacer la certificación a nivel legal, necesitaré previamente tener los no penales. Y para hacer el de gestión, necesitaré haber hecho los dos anteriores, los penales y los legales. Veamos ahora un poco las ventajas que supone esta integración. Para el Compliance Officer, el hecho de tener la certificación de excelencia como Compliance Officer empresarial permite una cualificación tanto de dominio jurídico como de dominio de empresa. Permite unos recursos, que es el Smart Compliance empresarial, que permite un dominio tecnológico y un dominio de procesos. Y la diferenciación a nivel de certificado internacional. Aporta mayor seguridad, disminuyendo los riesgos a nivel profesional y aportando más confianza a las empresas y el acompañamiento. A la empresa que le aporta mayor seguridad, seguridad en el alcance, en la cobertura, en el rigor, en la eficiencia, en la implementación, en costes de seguimiento y en actualización. ¿Por qué? Porque si tenemos determinado cuáles son los procesos, los procedimientos y las competencias, todo en una misma norma, a la empresa le está dando la seguridad que tiene un marco normativo que le va a dar mayor seguridad a la hora de implementarlo. Es decir, cuando se pide una oferta hoy en día en el mercado de lo que es compliance, ya simplemente el pedir, decir, bueno, compliance, ¿qué alcance? ¿Con qué cobertura? ¿Con qué rigor? ¿Con qué eficiencia en la implementación? Genera muchísimas dudas desde el punto de vista de empresario. Aquí hablo como responsable de la certificación de Dirección General de Empresas más implementada a nivel internacional, y os aseguro que eso genera una inseguridad muchas veces y muy alta por parte de la empresa. Bien, el apartado de a la entidad certificadora, que le aporta más garantías al ser auditado por entidad certificadora y más garantías a todas las partes. También es cierto que la entidad certificadora y el certificado de la entidad certificadora, ser una entidad certificadora y acreditada de forma independiente, permite obtener como si fuera un peritaje por tercera parte, de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. El profesional del certificado de compliance se asegura de dominar la comunicación y los conceptos empresariales claves en compliance empresarial para comunicarse de forma rápida y eficaz con los órganos de gobierno. Eso nos ayuda a que esa complicidad y esa comunicación tiene que ser efectiva. Si no funciona, el compliance officer va a tener muchísimos problemas internos y externos.
Con lo cual, el que sepa y domine esa comunicación es no tan solo una buena práctica, sino que sería del todo indispensable. Entonces, vamos a ver esas reglas heurísticas que comentábamos. Vamos a ver la primera regla. La primera regla es, decimos, todas las empresas del mundo funcionan de la misma forma. ¿Qué es lo que las diferencia? El funcionamiento, es decir, cómo actúan. Pero lo que hacen es lo mismo, el cómo lo hacen es lo diferente. Bien, y aquí tenemos los principales focos de riesgos de las empresas en el tema de compliance, que son el mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. Podemos asegurar con toda tranquilidad que todas las fuentes de riesgos que tiene una empresa están dentro de estos 6 cajones. ¿Vale? ¿Eso qué nos cuaja? Es decir, hablemos, por ejemplo, de planificación. Toda empresa va al mercado ¿para qué? Para obtener clientes. ¿Obtiene clientes mediante qué? Mediante la oferta. Esa oferta la realiza mediante actividades, esas actividades mediante puestos y esos puestos los ocupan personas. Muy bien. Si una organización no tiene mercado, clientes y oferta, podemos afirmar con toda seguridad que sencillamente no es empresa. Vamos a entrar un poco más entonces en ver a un grado un poco más bajo lo que es la cultura de la empresa. Aquí tenemos la cultura empresarial, aquí tenemos los indicadores económicos, los procesos críticos, las competencias directas, con los dos principales factores en los que justamente va a estar integrado el Compliance Officer empresarial, que son los resultados y las decisiones. En estos dos puntos se va a integrar el Compliance Officer y es donde comentábamos va a tener que tener la complicidad con el órgano de gobierno. En los resultados de la organización los dividimos en ese enfoque organizacional que está formado por estos 5 factores, que son la rentabilidad, condición necesaria pero no suficiente, la reputación, la rotación, el rendimiento y la responsabilidad. Los 5 de por sí son necesarios, pero cada uno de ellos por sí solo no es suficiente. Es decir, hay que alcanzar esos 5 niveles. Los indicadores económicos claves son demanda, cifra de negocio, costes directos, gastos generales y gastos de personal, lo que sería una cuenta de explotación simplificada. Bien, estos resultados que nos dice por dónde pasó el agua, lo que nos interesa es saber cuál es el determinante que los genera. Y ese determinante lo tenemos abajo en lo que llamamos esos procesos críticos, que son esas fuentes de resultados y de riesgos. Todos los resultados y los riesgos están determinados por estos 5 procesos críticos, que son mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. ¿Y esto qué nos obliga? Nos obliga a tener a los diferentes niveles un dominio de la planificación, organización, gestión, control, mejora y mejora continua. Que esto no sería en el mismo caso para el caso de compliance, pero también para el caso de dirección. Todo lo que un director general va a hacer está dentro de esos 5 cajones. Planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar de forma continua. Esto a nivel de dirección general. En el caso de compliance será lo mismo, planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar esos procesos críticos de negocio desde el ámbito de compliance, desde el ámbito normativo. Y eso nos lleva a un pequeño gráfico de atomización. Aquí vemos, le llamamos el átomo porque es la mínima expresión en la que podemos reducir la empresa sin que pierda sus propiedades. ¿Qué quiere decir? La empresa va al mercado, ¿para qué? Para obtener clientes. Y con ello, ¿qué obtiene? La rentabilidad. Los clientes, ¿cómo los obtiene? Mediante su oferta. Y con ello, ¿qué obtiene? La reputación. La oferta, ¿cómo la gestiona? Mediante actividades y control. Y con ello, ¿qué obtiene? La rotación. Rotación de productos y servicios y de innovación. Las actividades, ¿cómo se desempeñan? A través de puestos, lo cual nos da la racionalización. Los puestos, ¿quiénes los ocupan? Las personas. Y con eso tenemos el rendimiento. Y las personas son las que nos relacionan con el mercado. Con ello tenemos la responsabilidad. Después tenéis los cuadros en la esfera exterior, donde tenemos la participación y la demanda, que es el mercado, la cifra de negocio, que son los clientes, la oferta, que son los costes directos del producto, las actividades y puestos, gastos generales, y los puestos y personas, que son los gastos de personal. Aquí tenemos básicamente de una forma de cómo podemos tener esa visión de 360 grados a nivel de empresa. ¿Nos es suficiente? No. Eso nos va ayudando a tener, por ejemplo, este gráfico de pez,
basado en la relación causa-efecto de Ishikawa, en el cual tenemos la visión de la empresa, los riesgos empresariales estratégicos, tanto a nivel de gestión legal y penal, que serán los que afectan a mercados, clientes y oferta. Y por otra parte tenemos los riesgos operativos, que serían los mismos apartados, gestión legal y penal, pero hechos a nivel de personas, puestos y actividades y control. De una forma más específica, aquí tenemos, por ejemplo, los riesgos penales ligados a cada uno de las actividades que decíamos de los procesos críticos de la empresa. Luego, aquí los tenemos como los riesgos legales no penales, donde tenemos el efecto y la relación. Tenemos cada uno de ellos van ligados, como veis, a cada uno de esos puntos, con lo cual la relación causa-efecto, que quiere decir que estas actividades pueden generarnos estos riesgos y el efecto será el total de riesgos que tiene la organización, que estarán relacionados con cada uno de los factores que hemos comentado antes, que son rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que estamos en este gráfico, vemos el ligamen en lo que decíamos antes, las decisiones y los resultados que nos van a dar y nos van a proporcionar eso. Pero aquí estamos ligando básicamente dos cuestiones muy importantes, que son los riesgos con las actividades empresariales. Es decir, no podemos en absoluto coger y decir, hombre, los riesgos de mercado, vamos a aplicar este artículo y ya está. Eso nos daría como si, por ejemplo, cogemos lo que nosotros llamamos la cara B de los negocios, vamos hoy en día a cualquier escuela de negocios y dentro de los casos de éxito que se nos ponen, pues estaría, pues, no sé, un Zara, un Samsung, un Apple, un Google, etcétera. Pero si entramos en Google y ponemos, por ejemplo, sanciones Zara, sanciones Google, sanciones Samsung, sanciones Telefónica, sanciones Microsoft, todos, absolutamente todos han tenido sanciones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque no tenían conocimientos jurídicos? ¿Porque no tenían conocimiento de los riesgos? ¿Porque no conocían el mercado? Evidentemente, ahí es donde entra el conjunto y el tema de la evaluación y lo que decimos la integración de este gráfico o de estos gráficos en la formación del Compliance Officer altamente cualificado. Aquí los tenemos también en gestión, definidos aquí cuáles son los principales riesgos de gestión que nos podemos encontrar, para que os hagáis una idea. Si en los riesgos penales estamos hablando básicamente de 33 grandes riesgos, en el caso de riesgos legales estamos hablando de aproximadamente 320 riesgos. En el caso de gestión, valorados por la SG 900, tenemos unos 3.200 riesgos. El Compliance Officer puede actuar en cualquiera de esos niveles, es decir, tanto en el penal, en el legal, como en el apartado de gestión, porque lo tendrá todo esquematizado y todo perfectamente apoyado y explicado. También están los temas de comportamiento ético y estos los tenemos también asociados a cada una de esas actividades, con lo cual es algo que nos permite rápidamente poder redefinir. Para ver un poco el diálogo entre el Compliance Officer y los órganos de gobierno, hemos puesto aquí este gráfico que nos daría para cada uno de los procesos críticos, como veis arriba, mercado, clientes, oferta, en el apartado negro. En el apartado izquierdo tenemos las competencias, planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar. Y en cada uno de ellos tenemos, por ejemplo, los riesgos en el apartado de mercado. Bueno, destacamos el entorno, la competencia y proveedores como principales factores donde va a tener que existir ese consenso con el órgano de gobierno, donde va a tener que existir esa complicidad y ese asesoramiento mucho más directo. En el caso de los clientes, los veis aquí, atracción, captación y fidelización de clientes. Precios, costes y competitividad lo mismo, estructura, procesos y productividad respecto a las actividades, y motivación, procedimientos y competencias respecto al apartado de puestos y personas. Bien, visto esto, vamos a dar otro salto. Ya hemos visto un poco lo que sería la parte de contenidos y aquí lo que tenemos y lo que vamos a ahondar es en bajar a hablar de la precisión y rigor en compliance. Compliance, hemos dicho, afecta a decisiones y afecta a resultados, con lo cual tenemos que ser precisos y tener rigor en el tema de compliance.
Y para ello necesitamos dominar los riesgos universales, los procesos críticos, los procedimientos, tenerlos simplificados, las destrezas tecnológicas y las competencias certificadas. Eso significa bajar ya lo que comentábamos, a no hablar del compliance, lo que es, lo que incluye, etcétera, sino realmente cómo debemos profesionalizarnos como compliance officer empresariales. Aquí tenemos la misión del Smart Compliance, que es cuando ya bajamos al nivel tecnológico, es poder actuar de forma más segura, más sencilla, más económica, más rápida, más flexible. Es un poco el resultado de lo que comentaba antes cuando os decía lo que era la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio es simplificar lo complejo. Y eso, lo que comentábamos, es de las cosas más difíciles que hay. Simplificar lo complejo, ¿qué quiere decir? Poder actuar de la forma más segura, sencilla, económica, rápida y flexible, y no de la forma más simplista, que entonces desaparecería el más. ¿Qué quiere decir? Que no sería más segura, no sería más sencilla, no sería más económica, no sería más rápida, no sería más flexible. Y lógicamente para un compliance officer esto no es una opción. Lo tiene que hacer de las formas en que sea más segura, más sencilla, más económica, más rápida y flexible. Para ello vamos a entrar en lo que es el Smart Compliance. El Smart Compliance es la aplicación que va integrada dentro de la norma y que lo que tiene es el alcance, el penal, el legal y el de gestión. Las homologaciones. Lo que hace la norma SG 900 es integrar los diferentes estándares internacionales que van apareciendo en el mercado. Al ser norma, lógicamente se supedita también a que los estándares internacionales estén dentro. Eso supone, pues, por ejemplo, más que nada con las normas ISO en general. Es homologado por norma referencial, el Smart Compliance por norma referencial internacional de 6900, auditable y certificable por A+, cumplimiento con los estándares internacionales, que es lo que acabo de decir, y sus características es que es gestión en nube, gestión integrada completa, gestión de formación en compliance, integra casos prácticos, integra enlaces de interés, integra auditorías, integra evaluación de conocimientos e integra la norma referencial internacional SG 900. Vale, veamos ahora de una forma muy rápida, muy sencilla, pero para darnos un poco tiempo, los 28 pasos clave o la hoja de ruta fundamental de lo que es el Smart Compliance. Estamos ya en el tema de implementación, estamos en el tema de procesos. ¿Qué herramientas, con qué lo va a realizar el Compliance? ¿Con qué instrumentos va a contar? Eso es algo que desde el punto de vista de la norma es fundamental. También desde el punto de vista legal y de exigencia, luego eso, en caso de un conflicto, lógicamente se nos va a pedir. Aquí tenemos el paso 1, nos permite gestionar y diferenciar las implementaciones de compliance. Aquí tenemos diferentes procesos que pueden ser por unidades de negocio o por proyectos donde tenemos fecha de inicio, fecha de cierre, revisiones, etc. Y todo lo tenemos de forma fácil, al alcance e integrado. También tenemos una visión holística donde tenemos el nivel de riesgo que divide, que es esa línea negra, el nivel de los riesgos, y tenemos después, dividiéndolos, por vital, muy importante, importante, poco importante o accesorio, y tenemos en la parte de arriba, como veis, nos va indicando cada uno de los factores de la situación actual que tiene y al mismo tiempo cómo se encuentra cada una de las medidas, con lo cual nos da un mapa global de la situación en compliance que se encuentra en la organización. Tenemos aquí una preevaluación de la situación en cualquier momento, y esta es una herramienta absolutamente necesaria para compliance, que pueda coger previo, por ejemplo, a empezar o a presentar un proyecto de compliance, pueda decir, voy a hacer una preevaluación de la situación en que se encuentra esta organización o esta empresa. Tenemos después la asignación automática de riesgos a sus fuentes de riesgos. Aquí tenéis a la izquierda la fuente de riesgo, qué grupo de riesgos es los que genera. Evidentemente, nosotros podemos aquí estar adaptando nuevos riesgos en cualquier momento o nuevas fuentes de riesgos, con lo cual nos permite adaptarnos a cualquier sector, lo que decíamos antes, a cualquier país y en cualquier circunstancia. Los que tendríamos serían todo lo que son, lo que denominamos riesgos universales, porque son normalmente estándares en cualquier país o circunstancia. Faltan aproximadamente unos 5 minutos para que acabemos, así que voy a ir rápido, lo digo porque me lo preguntan, para poder ir avanzando.
Tenemos los grupos de riesgos y sus fuentes y actividades dentro de la empresa a nivel ligado. Tenemos la preparación y seguimiento de proyectos, incluyendo lo que sería la parte de presupuestos y desde la creación, la presentación y la fecha de adaptación para poder tener nosotros un sistema de gestión. También nos permite un apartado muy importante que es la preparación de los presupuestos en compliance. Poder definir esos, tanto en tiempos como en costes, esos presupuestos. El análisis de riesgos nos permite bajarlo al nivel de profundidad que nosotros queramos, tanto a nivel de organización como a nivel de puestos. Nos permite siempre tener documentación predefinida. Esa documentación predefinida no es para hacer copy-paste. Esa documentación lo que nos permite es siempre nos da un punto de ejemplo para que nosotros podamos a partir de aquí adaptar a nuestra forma de trabajo y a nuestra organización conceptos generales. El sistema permite la actualización y seguimiento de cada una de las fases que se están realizando. También nos da una conexión global con Internet, con diferentes ejemplos de empresas que lo están aplicando para que veamos y estemos al día de lo que está sucediendo en el mercado. Nos permite evaluar las competencias de compliance por responsables de la empresa. Eso es una cuestión muy rápida, muy sencilla, pero que le permite al responsable tener una visión de su propio autoconocimiento. Nos permite también definir los objetivos y el umbral de riesgo que queremos en la organización. Podemos empezar por la fase 1 e ir subiendo por fases en virtud a que vayamos avanzando con la organización. Lo que comentamos antes, los criterios éticos, nos permite enlazarlo de forma directa con el buzón ético, pues por ejemplo con nuestra página web, etcétera. Permite la interconexión y a partir de aquí realizar todo el proceso de forma trazable e integrable. Facilidad y seguimiento del sistema de gestión, tanto a nivel de compliance, controles y entregas. Todo lo que realizamos durante el proceso lo podemos ir controlando. La relación transversal de los riesgos dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que un delito, por ejemplo, de estafa, lo podemos tener riesgo en diferentes áreas de la empresa. Tenemos también los informes ejecutivos, informes que nos permiten por delito ver en qué áreas se producen o tenemos esos riesgos de forma concreta. También nos permite los mapas de riesgo poderlos observar de forma dentro de la organización, tanto a nivel penal, a nivel legal, a nivel de las medidas y a nivel de los documentos. Permite la evaluación de riesgos con seguridad y rapidez. Nos permite la adaptabilidad y flexibilidad de las necesidades de la empresa. Nos da la profundización y análisis por departamentos, áreas y puestos al nivel que nosotros necesitamos. Nos da todo un tema de seguimiento y trazabilidad de las medidas. Nos da toda la información y cuadro de mando de esas medidas. Nos genera toda la información de no conformidades y cómo se encuentran la resolución de cada uno de ellos. Nos integra conocimientos justo cuándo y cómo los necesitamos. Nos proporciona los indicadores de riesgo. Nos da la trazabilidad de costes, también importantísimo en cualquier momento, y nos permite, por puestos de trabajo, tener una ficha actualizada en todo momento de cómo se encuentra la organización. Muchas veces cuando estamos en compliance vemos las cosas así, es decir, un poco borrosas, y a veces nos dan vueltas determinados apartados. Lo que busca justamente la SG 900 es que proporcionarnos los conocimientos, metodologías, recursos y confianzas que nos permitan ver las cosas claras en todo momento. El proceso de transformación es que lo que realiza el Compliance Officer es decirnos que los resultados profesionales van a estar en la forma en que pensemos, que va a ser la forma en que decidamos y va a ser la forma en que hagamos. Con lo cual, la idea es tener un dominio en compliance a nivel de que nos permita pensar desde una visión holística, innovación y rigor en las decisiones e innovación y polivalencia en las tecnologías. Bien, las características es que es un programa 100% online, tutorizado, la evaluación es permanente y programada y el contenido es conocimientos y destrezas técnicos. La aplicación es práctica, siempre es a nivel desde el primer momento a los casos concretos de su empresa o de sus empresas. Y eso se realiza mediante acompañamiento tecnológico. Bien, como hemos dicho, es a nivel internacional y lo que busca la SG 900 es formar al mayor número de profesionales que quieran
y que piensen y que su principal apuesta es estar altamente profesionalizados y hacerlo aportando un beneficio desde el punto de vista de que ese esfuerzo de tiempos y costes, la seguridad, planificación, organización, gestión, control y mejora les haga realmente interesante. Por mi parte, finalizo la sesión agradeciéndoos a todos la atención y dejándoos patente de que el único objetivo de la norma y de la certificación es poderos ser útil en todos los conceptos y que tengáis una alternativa más que sea eficiente y que sea práctica a la hora de poder apoyaros profesionalmente. Muchísimas gracias y suerte a todos.